Bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto final de Fundamentos de Base de Datos. En esta ocasión, Cristian Cuacés y mi persona, Lady Domínguez, vamos a explicar sobre la elaboración de una base de datos para la facturación de una ferretería. Los objetivos principales fueron plantear un ejemplo donde nosotros podamos realizar la gestión de datos, para luego realizar un diagrama entidad-relación, proceder con el álgebra relacional, la normalización, con sus tres formas y por consiguiente realizar las consultas. Vamos a desarrollarlo en Access y en SQL. Bueno, nosotros hemos denominado nuestra ferretería San Nicolás. De esto, lo primero que hemos hecho es determinar entidades y relaciones y con sus respectivos atributos. Nosotros elaboramos el diagrama entidad-relación en el programa DIA. Aquí podemos observar que se tienen sus entidades con los respectivos atributos. Tenemos la entidad producto, clientes, empleados, venta y empresa. Podemos observar que productos tiene sus respectivos atributos con su clave primaria. En este caso tenemos ID de producto, que es la clave primaria. Los demás atributos tenemos nombre, tipo de producto, marca, descripción de producto y stock. Así tenemos para todas las entidades, tienen su clave primaria cada uno y por consecuente vamos a desarrollar las relaciones que tienen y la cardinalidad. En el caso de producto clientes, de estas dos entidades tenemos la relación compran, con su cardinalidad muchos a uno y uno a muchos, ya que nos dice que muchos productos pueden ser comprados por un cliente y un cliente puede comprar muchos productos. De la misma manera tenemos las distintas relaciones, lo que conlleva productos venta, empleado empresa. Una vez ya realizado este diagrama, lo que nosotros hicimos fue desarrollar los ejercicios del álgebra relacional. Nosotros hemos desarrollado 5 ejemplos de álgebra relacional. El primero nos dice, seleccionar nombres, cargo y salario de los empleados que trabajan en el departamento ventas. Aquí vamos a utilizar proyección, ya que este se encarga de seleccionar las columnas mencionadas, como es nombre, cargo y salario. Utilizamos esta condición para elegir el departamento ventas de la tabla empleado. Este proceso lo hemos realizado en los 5 ejemplos que planteamos. El siguiente nos dice, enlistar los nombres y direcciones de los clientes que han realizado alguna compra. Aquí nosotros igual utilizamos la proyección, lo que nos elige, nos identifica las columnas que se requieren. En este caso es nombre y dirección. Utilizamos la tabla cliente en este caso. Entonces tenemos nombre y dirección de la tabla cliente y aquí en este caso hemos utilizado un inner join que se encarga de combinar cliente con venta. A continuación les voy a indicar las tablas resultantes de la realización de estos ejercicios. Para el ejercicio 1, aquí podemos encontrar las tablas, ¿no? Como nos decía, nombre, cargo y salario, con sus respectivos empleados que trabajan en el departamento de ventas. En el siguiente ejercicio también mostramos la tabla resultante, que es nombre y dirección de los clientes que realizaron compras. Este mismo procedimiento se lo llevó a cabo en los siguientes ejercicios.
y aquí tenemos las tablas resultantes. Seguido a esto, nosotros hemos desarrollado lo que es la normalización. La normalización cabe recalcar que es un proceso el cual nos ayuda a eliminar redundancias y nos ayuda a mantener la integridad de los datos para un mejor y eficiente trabajo con los mismos. La normalización nosotros en primera instancia lo llevamos a realizar en Excel, considerando que esta tiene 3 etapas. Entonces, aquí voy a explicar con la tabla ventas. Aquí tenemos nuestra tabla original, de la cual vamos a proceder con la primera forma normal, la cual nos dice que debemos tener la eliminación de los duplicados de las filas para luego tener datos atómicos en cada columna. O sea, esto quiere decir que los datos tienen que ser únicos. Entonces, aquí realizamos lo que es la primera forma normal. Hemos separado el tipo de pago y le hemos puesto una clave. Lo hemos identificado con una clave primaria. Una vez que ya miramos que sí cumple con la primera forma normal, nos vamos a la segunda forma normal. Esto siempre debe cumplir ya con los requisitos antes dichos en la primera forma normal. Debe haber eliminación de redundancias y se va a crear tablas independientes. Luego vamos a pasar a la tercera forma normal, que debe ya cumplir de igual manera con lo antes mencionado de la segunda forma normal. Debe haber eliminación de dependencias transitorias y los datos que no dependen de claves no primarias. Entonces, si fuese el caso, vamos a tener tablas con su ID respectivo. Bueno, una vez que nosotros hemos logrado esta normalización, así hemos realizado con cada tabla, ¿no? Con la tabla empleado, tabla cliente, marca. Y cuando ya finalizamos esto, nos vamos a dirigir a lo que es Access para llevar este procedimiento. Lo primero que aquí se hace es crear las tablas. Entonces, nosotros vamos a crear las diferentes tablas resultantes de la normalización, que en este caso fue cargo, cliente, departamento, descripción, empleado, empresa, marca, pago, venta, producto, teléfono cliente y venta. Aquí podemos observar cada tabla que se creó. Como siguiente paso, una vez que ya tenemos creadas todas estas tablas, vamos a las relaciones. Aquí podemos observar que si tenemos de una manera bien normalizada, se podría decir, ya se van a crear las relaciones que van a ser de uno a muchos, de muchos a uno. Pueden existir casos donde las relaciones sean de muchos a muchos. Bueno, su cardinalidad va a ser esa, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en la tabla marca con producto. Miramos que tiene una cardinalidad de uno a muchos. Y de marca de producto. Esto vamos a verificar en todas las relaciones que se obtienen. Para finalmente nosotros poder realizar las consultas. Acá nosotros tenemos una tabla de consultas donde ya se crea la tabla de consultas para que nos permita un manejo adecuado y eficiente de estas bases de datos. Esto nos va a permitir trabajar de la mejor manera sin problema alguno con cualquier dato. Entonces, a continuación, mi compañero les va a explicar lo que es
el proceso de transformar esto a SQL. Mi nombre es Andrés Cueces. Les voy a explicar lo que sería la segunda parte de nuestro proyecto. En sí, mi explicación va a ir acerca de lo que sería la creación de una base de datos, creación de tablas, creación de relaciones e ingreso de datos en lo que sería MySQL. Bueno, para nosotros llevar a cabo este proceso, vamos a hacer uso de la herramienta WAMP Server, que en sí es un servidor local, que una vez que nosotros hayamos ya levantado los servicios de esta herramienta, de este recurso, al momento de nosotros ingresar a cualquier navegador y colocar localhost en el recuadro de búsqueda, se nos abrirá lo que sería la ventana principal de nuestra herramienta WAMP Server. OneServer es un servidor local, el cual pues nos permite, en este caso, crear bases de datos o también crear lo que es páginas web de manera local. Al decir esto, quiero decir que todo se está almacenando en nuestro propio ordenador. Aparte, pues OneServer ofrece trabaja con diferentes programas, digamos así, programas o Apache, está MySQL, que es para crear las bases de datos, también MariaDB y también lo que sería el lenguaje de programación PHP. Eh, bueno, en fin, nosotros vamos a hacer uso del recurso PHP de OneServer para nosotros poder crear lo que es una base de datos. Nosotros damos clic en PHP no sé si se me abre directamente, sí. Y bueno, lo primero que nos va a salir en este caso sería la ventana de inicio. Acá nosotros debemos colocar lo que sería el usuario, la contraseña, elegir el servidor. En este caso, como se trata de un ejemplo didáctico, pues únicamente utilizamos root sin contraseña y pues le podemos poner la elección del servidor, ¿no? Al dar iniciar sesión, me sale esto porque están abiertos dos, eh, podemos observar que esta sería la ventana principal de PHP ¿sí? Nosotros, para crear una base de datos, que es nuestro fin, vamos a seleccionar la opción de bases de datos y como primer paso y único en este caso, sería lo que es el ingreso del nombre de la base de datos. Al lado del recuadro del nombre, una vez que hayamos ingresado el nombre, tenemos un recuadro con un código, el cual hace referencia al tipo de cifrado que tendría la información en esta base de datos. Eso sí, cuando ya se utilice, bueno, de manera más profesional, pues dependerá del caso, ¿no? El uso del cifrado. En este caso, pues le dejamos el que viene por defecto. Por ejemplo, si yo creo una base de datos, por ejemplo, base de datos uno, le doy a crear. Al momento de darle a crear, se crea automáticamente y podemos comprobar que la base está creada en el lateral izquierdo, porque nos va a salir en esta lista de bases de datos la que acabamos de crear. Ahí comprobamos que está creada. Posteriormente a esto, podemos crear las tablas. Es importante recalcar que para la creación de todo lo comentado, se puede hacerlo tanto utilizando la interfaz como también utilizando código SQL. Nosotros estamos basándonos totalmente utilizando la interfaz del programa, perdón, del recurso PHP, ¿ya? Entonces, nosotros estamos en nuestra base de datos, podemos escoger el número de columnas, sí, también podemos escoger acá el nombre, le voy a poner tabla, tabla 2 y le damos a crear. Automáticamente se nos crea una tabla, ¿no? En donde nosotros podemos ya asignar los nombres de los atributos de cada tabla. ¿Sí? En el segundo apartado, cuando ya creamos una tabla, podemos ingresar el tipo de dato que va a mantener, bueno, cierta columna o cierto atributo. Pues entre ellos están diferentes tipos de datos. Puede ser un entero, puede ser de tipo varchar, puede ser texto, una fecha, una hora, si no me equivoco, también hay.
Todo dependiendo sea el caso, ¿no? Tenemos otro apartado que nos permite configurar o asignar la longitud del tipo de dato, pues en este caso, por ejemplo, con los enteros no es necesario, ya que el entero ya determina automáticamente la longitud de un entero. Pero, por ejemplo, si nosotros utilizáramos de tipo varchar, tendríamos que escoger una longitud dependiendo del tipo de dato que vaya a ser. Suponiendo que fuese una dirección, pues tocaría colocarle 50, 60, o no sé, ¿no? Dependiendo de las direcciones del lugar, para que todo funcione perfectamente, ¿sí? Bueno, aquí hay una parte muy importante para que nosotros posteriormente podamos realizar lo que es el proceso de relacionar las tablas entre sí. Aquí nosotros tenemos un apartado que dice índice, el cual nos va a permitir asignarle a un atributo de la tabla el que si éste sea o no sea la llave primaria, o en caso de existir también en esa tabla, asignar si algún atributo viene siendo una llave foránea. Entonces, para esto hay que tener muy claro ya cuáles van a ser las relaciones de nuestras tablas, cuál es la llave primaria en la tabla, si es que existen llaves foráneas, ¿sí? Ya que posteriormente, si nosotros no realizamos este proceso, no vamos a poder realizar las relaciones entre tablas, eh, en este caso, pues utilizando lo que es la interfaz, ¿sí? Bueno, en este caso, como ejemplo, únicamente le voy a poner la primera que va a ser una llave primaria, a la segunda, bueno, que va a ser una llave foránea. Cabe resaltar también que para colocar o asignar a una llave foránea se utiliza el index, ¿sí? Listo. Nosotros, bueno, aquí le asignamos cualquier nombre. Bueno, es un ejemplo. Y otra parte muy importante es que nosotros debemos escoger un motor de almacenamiento que nos permita trabajar con bases de datos relacionales, en este caso con tablas relacionales. Eh, por defecto se pone este que dice MyISAM o MyISAM, pero nosotros tenemos que cambiarlo a otro tipo de motor de almacenamiento llamado InnoDB, debido a que, por ejemplo, este tipo de motor no está hecho para tablas relacionales. En cambio, el InnoDB está hecho justamente para tablas relacionales. Más que todo es por lo que este tipo de motor permite lo que es la referenciación de datos o la integridad referencial. Y pues esto pues únicamente se da en lo que son tablas relacionales o bases de datos relacionales. Bueno, una vez que nosotros hayamos configurado todos estos parámetros, podemos guardar, bueno, nuestra tabla y podemos verificarla en nuestra base de datos. Acá, por ejemplo, si yo le doy aquí en base de datos 1, yo le doy en el más, acá se me despliega ya la tabla que he creado. Si le doy clic aquí, bueno, no tiene nada. Aquí podemos observar cómo se ha creado nuestra tabla, ¿sí? Con sus dos atributos, que se vendrían haciendo dos columnas. Aquí hay un distintivo, ¿no? De que este atributo es una llave primaria con una llave dorada o que es una llave foránea con una llave gris, ¿no? Listo. Eh, posteriormente se debería ingresar los datos, pero nosotros vamos a seguir utilizando, digamos que el proceso que también se llevaba a cabo con Access. Primero crear las tablas, y seguido de esto crear las relaciones y después ingresar los datos, ya que si nosotros hacemos en orden contrario, por ejemplo, primero creamos la tabla y después ingresamos los datos automáticamente y posteriormente hacemos las relaciones, pues vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces, se recomienda primero crear las relaciones. Suponiendo que nosotros ya tuviésemos colocado muchas tablas, todo lo que fuéramos a relacionar, acá tenemos otro ejemplo. Nosotros, para poder visualizar nuestras tablas, ¿sí? De forma gráfica, como se lo realizaba en Access, en PHP también tenemos esta función, o en MySQL, eh, que se accede de la siguiente forma. Nosotros escogemos nuestra base de datos, en este caso, bueno, voy a utilizar un ejemplo, ¿no? Que tenemos tienda, esta base voy a utilizar. En la parte de arriba de las herramientas tenemos un apartado o una opción que se llama diseñador, le damos clic en diseñador.
Y aquí automáticamente ya podemos apreciar las tablas de forma gráfica. ¿Sí? Del lado de la parte lateral izquierda tenemos una barra de herramientas que bueno, nos permiten hacer muchas cosas, entre ellas crear relaciones. ¿Sí? Nosotros ya al crear las tablas asignamos llaves primarias y llaves foráneas, pues podemos realizar el proceso de relación de tablas, ¿sí? Y también porque ya se utiliza el motor que soporta este tipo de relaciones. Ahora, bueno, voy a utilizar un ejemplo que en sí es nuestro proyecto para relacionar dos tablas que están sin relacionar. Bueno, esto ya lo tenía preparado por acá. Bueno, voy a utilizar estas dos tablas, una tabla, bueno, que se llama venta y otra que se llama empleado. También hay que tener en cuenta que cuál es la tabla, digamos que principal y cuál es una tabla que viene como que en un segundo plano. ¿Para qué? Para lo siguiente, por ejemplo, aquí, bueno, ya podemos apreciar algunas tablas ya, bueno, la mayoría están relacionadas. Acá solo falta una relación. Y pues vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la barra de herramientas, escogemos la opción crear relación. Y nosotros aquí, por ejemplo, tenemos que escoger nos da un mensaje en este recuadro verde que dice selecciona la clave referencial, que en sí hace referencia a una clave primaria de la tabla que en este caso consideremos que es como que secundaria. Por ejemplo, aquí mi tabla empleado yo la considero como secundaria o no principal, digamos. Y pues esta tiene lo que sería la clave referenciada, que viene siendo la clave primaria de esta tabla, que sería el ID empleado. Yo le doy clic y automáticamente se observa que cambia el mensaje en el cursor que dice seleccione la clave foránea. Entonces la clave foránea, pues, o las foráneas se van a encontrar siempre en una tabla que se considere más, digamos que principal, ¿ya? Entonces en este caso, mi tabla que sería principal es venta. Eh, Nosotros vamos a seleccionar la clave foránea que está aquí, que dice ID empleado sec, ¿sí? Le hemos puesto así para diferenciar que es una clave secundaria o foránea. Le damos clic, dice crear relación y automáticamente nosotros ya tenemos creada la relación. Bueno, aquí lo podemos comprobar. Dice tabla venta y tabla empleado. Y la podemos observar con este color lila, ¿no? Bueno, los colores se ponen independientemente, son aleatorios. Pero aquí, bueno, lo podemos apreciar, empleado con empleado C. Listo, una vez que nosotros hayamos creado ya las relaciones entre tablas, ya podemos proceder al ingreso de datos en las tablas. Y pues eso se realiza de la siguiente forma. Seleccionamos nuevamente, pues en este caso ya la tabla a la que queremos asignarle los datos. Por ejemplo, yo aquí creo una. Por ejemplo, aquí tengo una tabla, ¿sí? En este ejemplo que dice base de datos 1, tengo una que dice tabla 2. Yo selecciono la tabla y vamos a irnos a la opción que dice insertar. Aquí nosotros ya escogemos, por ejemplo, o llenamos los campos, ¿no? Que según nosotros hayamos puesto, por ejemplo, aquí la descripción, bueno, marca, y le damos a continuar, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos ingresado los datos, vamos a tener algo como lo siguiente. Aquí tengo una tabla grande. Eh, Cliente. Mire, por ejemplo, aquí ya tendríamos ya los datos creados, perdón, ingresados, por ejemplo, códigos, nombres, direcciones, emails. Y pues esto sería lo que es una tabla, ¿sí? Ya con todos sus datos, ya relacionada, pues no da problemas. Y para finalizar, pues vamos a realizar consultas en lo que sería nuestra base de datos del proyecto. Bueno, una consulta como a modo de ejemplo. Y pues reiterando que, como se lo mencionó al principio, siempre nosotros podemos hacer estos mismos procesos utilizando código SQL o si no de esta forma como yo les he tratado de explicar de forma más corta.
En sí existen las dos formas. Bueno, para nosotros realizar consultas, escogemos nuestra base de datos nuevamente, nos vamos aquí al apartado que dice SQL y aquí nosotros podemos ingresar comandos SQL. Vamos a hacer una consulta bastante sencilla, utilizamos un select, vamos a intentar mostrar todos los datos de la tabla cliente, por ejemplo. Sí, ahí. Y nosotros aquí le damos a continuar y podemos observar que todo funciona correctamente. Por lo tanto, pues está todo funcionando muy bien y aquí podemos observar nuestra consulta. Bueno, esos han sido los pasos que hemos llevado a cabo para la creación de lo que ha sido nuestro proyecto en SQL, utilizando, bueno, la herramienta de PHP MyAdmin de One Server. Bueno, he explicado cuál ha sido el proceso que llevamos a cabo para nosotros crear nuestra base de datos en MySQL. Y en sí, los resultados que hemos tenido eh, serían los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de tablas que hemos creado, únicamente las tablas. Podemos observar lo que expliqué hace un momento de bueno, en esta parte de aquí. Por ejemplo, llaves primarias, llaves foráneas. En este caso, lo que hablaba de tablas principales, esta viene siendo nuestra tabla principal. Por eso tiene muchas llaves foráneas, ya que es como que la tabla que sirve de conexión, ¿no? Con las otras tablas. Acá tenemos también una tabla que es importante, pero no tanto como la de acá. Con respecto a lo de las llaves, también tiene igual sus llaves, todos sus atributos. También podemos observar aquí cuál fue el resultado de todo el proyecto y sus relaciones, ¿sí? De forma más ordenada, cómo quedó relacionado todo. También nosotros podemos observar aquí cómo quedaron algunas de nuestras tablas ya con los datos ingresados, ¿sí? Así cada quien con sus datos. Y pues como parte final también o algunos ejercicios, ¿sí? Utilizando pues comandos básicos de ejercicios de consultas, ¿no? Acá, bueno, es un poco más complejo, ¿sí? Hemos impreso dos tablas en una sola, ¿sí? Utilizando lo que sería el comando inner join. Bueno, eso ha sido lo que hemos realizado, ha sido nuestro proyecto. Eh, Tanto desde el inicio de lo que ha sido la formulación de un problema, la creación de un diagrama, la realización de ejercicios de álgebra relacional, de lo que es también una base de datos en Access, ¿sí? Y lo que hemos pasado a utilizar lo que es MySQL. Eso, muchas gracias. Eh, Aquí sería el final de nuestro video.